Ok, pues hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El material que vamos a revisar en este momento es sobre balanceo de ecuaciones químicas, pero por el método de óxido-reducción. Y entonces, una vez ya que tengo la bienvenida, en este tema se ven conceptos como número de oxidación, se ven agente reductor, agente oxidante, coeficientes. Entonces, vamos a empezar a hacer su oportunidad del video de 4 ecuaciones que son como el icono, ¿no? de este proceso. Entonces, tengo al carbono más el H2SO4, que es el ácido sulfúrico, el SO2, dióxido de azufre, más CO2, dióxido de carbono, más el H2O. Ok, vamos a ver. Dicen una de las reglas del número de oxidación o de redox que todos los elementos libres o sin combinar, su número de oxidación es 0. ¿Qué quiere decir esto? Si encuentro el carbono, que es el primer elemento que estoy eliminando, o el primer compuesto, el reactivo que estoy en este momento analizando, está solito. Este número debe ser 0, porque esto obedece a una de las reglas que dice que la sumatoria de los números de oxidación en un compuesto debe de ser igual a 0. Y algo igual a 0, pues es 0. Por eso es que este elemento libre o sin combinar debe de ser 0. Así hubiera un I2, por ejemplo, yodo, también su número de oxidación fuera 0. Un O2, que es un oxígeno, también su número de oxidación es 0, porque no hay nadie con quien se esté combinando, aunque sea con el mismo oxígeno, debe ser elementos completamente diferentes. Por lo tanto, entonces, su número de oxidación del carbono es 0. Y ahí se lo coloco, ¿sale? Vamos a irnos con el segundo, que es el ácido sulfúrico, el H2SO4. Y voy a poner aquí H2SO4. Vamos a colocar su número de oxidación. Aquí yo quiero darte, o quiero que me permitas hacerlo de forma algebraica. ¿Qué quiero decir esto? Cuando ponemos los números de oxidación, el H tiene 1 más, y así debe de ponerse como 1 más, es lo correcto. Sin embargo, ese 1 más, 2 menos, 3 menos, 4 más, siempre ha originado un poco de confusión en los estudiantes, al menos cuando están aprendiendo a balancear por este método. Entonces, ¿qué he optado? Pues hacerlo algebraicamente. Y si me lo permiten, en vez de poner 1 más, voy a ponerle más 1 para que matemáticamente podamos entender de una mejor forma este proceso. Es incorrecto ponerlo, pero algebraicamente o matemáticamente puedo entenderlo de una forma mejor. Vamos a ponerlo. El hidrógeno, por estar en el grupo 1A, que no corresponde, porque es el único de esos metales, que son metales alcalinos, es el único que no es un metal, tiene una valencia positiva de más 1 o menos 1 cuando se combina con un hidruro, ¿no? Perdón, sí conserva todavía el más 1. Entonces, hay algunos elementos que ya nosotros ya lo conocemos. Por lo regular, a ustedes que están iniciando en este proceso, yo les digo que todo el hidrógeno que esté combinado, vamos a ponerle más 1, y todo el oxígeno que esté combinado, vamos a ponerle menos 2, a excepción de los hidruros y de los peróxidos, pero son casos muy especiales. Entonces, en general, pónganle hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2. Y ya si no, si tienen una ecuación con un hidruro o con un peróxido, pues ya sería algo muy, muy especial y casi no se toca. Entonces, atención con lo que voy a hacer. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Si yo tomo en cuenta la cantidad total de cargas, más 1 por cada hidrógeno, y como son 2 hidrógenos, aquí es más 2. Oxígenos, 4 oxígenos, y cada oxígeno es menos 2, entonces menos 2 por 4, menos 8. O menos 2, menos 4, menos 6 y menos 8. Y entonces yo debo de encontrar un número aquí para que esto dé 0. Entonces, si tengo más 2, pues obviamente si le pongo más 6, porque más 6 y más 2 hacen más 8, y menos 8 serían 0. Ahora, ya tengo el más 6. Como es un solo azufre, le tocan más 6. Si fueran 2 azufres, pues más 3, porque 3 de cada azufre harían la carga total de más 6. Recuerda que aquí abajo es carga total. El hidrógeno es más 1,
pero son 2 hidrógenos, carga total más 2. El oxígeno es menos 2, pero carga total de los 4 es menos 8. Entonces, esta es carga total. Como es uno solo, le corresponden más 6. Y así voy a obtener los números de oxidación. Voy con el hidrógeno más 1, azufre más 6, oxígeno menos 2. Voy con el SO2 de igual forma, De igual forma, tengo que hacer todos los reactivos que aparecen en ecuación química, ya sea en reactivos y en productos. Antes de la flecha de reacción se llaman reactivos, después son productos. Ahora, el SO2, otra vez, oxígeno, ponle menos 2, ya te lo sabes. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, de forma algebraica. Menos 2, cargas totales, son 2 oxígenos, 2 por 2, 4, pero 2 es carga negativa. Entonces, esta carga negativa, ¿con qué carga para que sea 0? Pues con un más 4 y menos 4 es 0. Como es uno solo, le corresponde más 4. Y esos son los números de oxidación. Entonces me voy arriba y al azufre le pongo más 4 y al oxígeno le pongo menos 2. Vamos avanzando. Voy con el dióxido de carbono, el CO2. CO2. Otra vez, el oxígeno, menos 2. Menos 2 por 2 hacen menos 4. ¿Con qué número algebraico este menos 4 sería 0? Pues con un más 4. Y entonces le pongo más 4 y porque es un solo carbono. Si fueran 2 carbonos, le tocaría más 2, porque 2 por 2 hacen 4. Recuerda que son cargas totales. Esto es porque es un solo carbono, ¿sale? Ok, ahí les va. Entonces, al carbono me dijo que era más 4 y al oxígeno menos 2. Voy a probarlo con el hidrógeno. Observa lo que voy a hacer. Yo sé que el oxígeno es menos 2 y en este caso yo también sé que el hidrógeno es más 1, pero hagan de cuenta que no lo conozco. Y entonces, menos 2 por 1 es menos 2. ¿Qué carga total de menos 2 para que dé 0? Ah, pues más 2. Pero no le puedo poner el más 2 acá porque son 2 hidrógenos. Entonces, a cada hidrógeno, ¿cuánto le toca? Pues más 1. Y entonces volvemos a lo mismo. El hidrógeno le pones más 1 y el oxígeno menos 2. Porque 1 por 2 hacen 2 y 2 por 1, 2. Más 2 y menos 2 es igual a 0. Por eso el hidrógeno cuando lo veas que esté combinando es más 1 y el oxígeno menos 2. Aclaro, excepto en los casos de los hidruros y de los peróxidos, solamente. Pero no lo vamos a ver. Ahora, ya coloqué en el primer paso los números de oxidación de una reacción química. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, pues ahora tengo que fijarme qué elemento cambió su número de oxidación. Hice eso de una forma y obviamente tiene que ser de reactivos a productos, no de reactivos a reactivos ni productos a productos. Tiene que ser antes y después de la fecha de reacción. Veo que el carbono cero, pasa a carbono más 4. Entonces, un carbono 0 pasa a un carbono más 4. Mis colegas le llaman esto semirreacciones. ¿Qué otro elemento cambió? El hidrógeno de más 1 pasa a hidrógeno más 1. El azufre pasa de carbono más 6 a carbono más 4. Y el azufre, carbono más 6, pasa a azufre más 4. Y está aquí en en reactivos para productos. Entonces son válidos. Esos son mis dos elementos que cambian su número de oxidación. De 0 a 4 hay 4 electrones. De 6 a 4 hay 2 electrones. Aquí voy a incorporar el concepto de quién se redujo, quién se oxida. ¿Quién es el agente oxidante? ¿Quién es el agente reductor? Ok, atención, lo voy a hacer con esto y algo más práctico que se me ocurrió en algún momento es esta. Obviamente, una recta numérica donde yo pongo los valores así. Y entonces, algo que se reduce, es algo que se va hacia abajo, ¿no? Se reduce de tamaño, de forma, se reduce una reducción y lo contrario es una oxidación. Entonces, esto que va abajo es una reducción y lo contrario es una oxidación. Ahí está. Entonces, de 0 a 4, de 0 a 4, ¿qué le pasó al carbono? De 0 a 4, se oxidó. De 0 a 4, este carbono se oxidó. Y de más 6 a 4, de más 6 a 4, ¿qué le pasó?
se vino hacia abajo, o sea, hubo una reducción. Ahora, si existe un momento en un examen que te digan, oiga, ¿qué elemento se oxidó? El carbono. ¿Qué elemento se redujo? Pues el azufre. Ahora, ¿con cuántos electrones? Con 4 y 2. Un concepto básico aquí, y es para que se pueda comprender, es que el electrón es una partícula negativa. Por consiguiente, entonces, si hay una reducción, hay una ganancia de electrones. Por eso son más 2 electrones. Y en la oxidación hay una pérdida de electrones. En la reducción ganamos electrones, por eso son más 2 electrones. Y en la oxidación perdemos electrones, por eso es menos 4 electrones. ¿Sale? Esto es nada más para que tengas una idea qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Ahora, atención con el concepto. El que se oxidó es el agente reductor, porque reduce al azufre. Y el que se redujo es el agente oxidante, porque oxida al carbono. Conceptos, ¿eh? El que se oxidó no es el agente oxidante, es el agente reductor. Y el que se redujo es el agente oxidante. Bueno, esto le puedes dar pausa ahí al video y verlo detenidamente porque vamos a hacer en las operaciones que me permita tanto hacer esta grabación. Ahora, voy. Este 4 baja, este 2 sube. La razón es para que los electrones ganados y perdidos sean igual. 2 por 4, 8 electrones perdidos. 4 por 2, 8 electrones ganados. Esa es la razón. Cuando los coeficientes, y eso se maneja mucho también en el método de tanteo, cuando los coeficientes se pueden reducir, lo hacemos. 2 y 4 se pueden reducir al mismo, o sea, sacando mitad y mitad, sí, o tercera y tercera, quinta y quinta, o sea, no puedo sacarle mitad al primero y tercera al segundo, no, tiene que ser lo mismo. 2 y 4, ¿tendrán mitad ambos? Sí, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Y entonces sí hubo reducción. Si fuera 2 y 3, no se puede reducir, uno tiene mitad, el otro tiene tercera, no, tiene que tener ambos los dos. Entonces, este 1 es el coeficiente ya de óxido de reducción de este carbono 0. Y este 1 es el coeficiente ya de carbono más 4. Y ya se los pongo. Este 2 es el coeficiente de este azufre y este 2 es el coeficiente de este otro azufre. O sea, de los elementos que sufrieron los cambios. 1 para este carbono 0, que es este. 1 para este carbono más 4, que es este. 2 para este azufre más 6, que es este. Y 2 para este azufre más 4, que es este. Si hubiera más azufres, no los puedo tocar. Tienen que quedar así. Y ahora, el último paso para saber la ecuación de redox, pues es obviamente balancear por tanteo. En algunas ocasiones, yo he escuchado a colegas míos que están en desacuerdo con lo que te voy a decir. A mí me ha funcionado, espero que a ti también te funcione. Coloco todos los elementos diferentes a hidrógeno y oxígeno, dejando hidrógeno y oxígeno al final. Una de las razones por las cuales se hace esto es porque con eso se balancean las aguas. Entonces voy a hacerlo. Carbono, hidrógeno al final, oxígeno, azufre, oxígeno al final, y como ya terminé, ahora sí hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos tengo antes de la reacción? Es 1, y después de la reacción es 1. Azufres es 1. Perdón. 2 por 1 son 2. Y de este lado, 2 por 1 son 2. Hidrógenos, 2 por 2 son 4. De este lado más tengo 2. ¿Cómo hago 4? Pues con un 2, porque 2 por 2 hacen 4. Oxígenos, 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. Más 1 por 2, 2. Más 2 por 1, 2. Este 4 fue del coeficiente con el subíndice. 2 por 2, 4, más 1 por 2, 2, más 2 por 1, 2. 4 y 2 son 6 y 2, 8. Observa que tengo 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8. ¿Qué es lo más importante de recalcar en ese tipo de ejercicios? 1, que debes de tener mucho cuidado en poner tus números de oxidación. Recuerda que en vez de poner más 1, como lo puse yo, debe ser 1 más. En el siguiente lo voy a hacer para que ya ahorita sepas cómo más o menos se balancea algebraicamente, o sea, aritméticamente, y también la forma correcta, para que obviamente quede grabado, y también explico el por qué lo hago, ¿sale? Para que pueda haber una comprensión del balanceo por óxido reducción. Vamos a ver. ¿Sale?
Voy a poner este ejemplo. El I2O5 más CO, I2 más CO2. ¿Correcto? Y me voy a fijar que realmente esté bien escrita la ecuación. Porque en algunas ocasiones, si está aquí en el balanceo, no te va a salir si es que está mal mal escrita en alguno de los ejercicios. Ahí va. I2O5 más CO, I2 más CO2. Perfecto. Sí, es correcto. Ahora sí. Vamos. I2O5. Atención, el O, 2 menos, que es la forma correcta. 2 menos por 5, pues son 10 menos. Y para que esto sea 0, pues necesito 10 más. Pero no puedo ponerle 10 más porque el I no tiene 10. Si observas, si tuvieras una tabla periódica a la mano, que obviamente en las tablas periódicas, ahí es donde se ponen y se ven los números de oxidación. Yo recomiendo mucho la tabla del ingeniero Salvador Mosqueira, porque ahí es donde tienes todos los numeritos de arriba que ves cuando ves un elemento, todos esos numeritos son los números de oxidación. Entonces no le puedo poner 10 más al yodo porque no tiene 10 más. Creo que el número más alto es 5 más. Entonces lo que no estoy tomando en cuenta es que son 2. Entonces no son 10 más, sino es 5 más. 5 más por 2 hacen los 10 más y obviamente ya son los números de oxidación. 5 más para el yodo, 2 menos para el oxígeno. Me voy con el monóxido de carbono. Monóxido de carbono. 2 menos. Es uno solo, pues es 2 menos. Para que esto dé 0, pues necesito 2 más, porque 2 más y 2 menos hacen 0. Entonces necesito 2 más. Y ya los tengo. 2 más, 2 menos. Esos son los números de oxidación. Lo que yo decía ahorita en el caso del carbono. Tienes un I2. Este I2, su número de oxidación por estar solo es 0, porque esto tiene que ser igual a 0. Aquí todo esto te has dado cuenta que siempre pongo igual a 0, igual a 0, igual a 0. Pues también aquí tiene que ser igual a 0. ¿Y qué número le pones para que sea igual a 0 si es uno solo? Pues 0. Por eso es que una de las reglas de los números de oxidación es que dice que los números libres o sin combinar, su número de oxidación es 0. Algunas otras reglas de los números de oxidación te dicen, ¿no? Los elementos del grupo 1A, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, son metales alcalinos. Su número de oxidación es más 1 y nada más tienen 1. Vete a la tabla periódica y nada más vas a ver 1, 1, 1, 1. Igual en el caso del grupo 2A, de los metales alcalino térreos, que son las tierras raras. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio son 2 más. Así lo tiene, y nada más es uno solo. Oiga, ¿cuál voy a poner al berilio, al magnesio si está combinado? Pues el único que tiene, que es 2 más. En el caso, te digo, que el hidrógeno y el oxígeno, a menos que actúen en hidruros, que es cuando el hidrógeno se combina con los del mismo elemento. Hidruro de litio, hidruro de sodio, hidruro de potasio. Y los peróxidos, cuando el oxígeno se combina en igual proporción que los elementos del grupo 1A. Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. En vez de ser H2O, es H2O2. En la misma proporción, el oxígeno aquí, su número de oxidación es -1. Pero son casos muy, muy especiales. Entonces, no los vamos a ver. Vamos a atender la de, cuando veas el hidrógeno, ponle +1. Cuando veas el oxígeno, ponle -2. O 2 menos, que es lo correcto. Fue con el último caso, -2, 2 menos, para el oxígeno, ya lo sabes. 2 por 2 hacen 4, pues un 4 más. Y ya. Se acabó ese chisme de los números de oxidación. Observo qué elementos cambian. Observa. Del I2 más 5 pasa al I2, 0. O sea, I2, 5 más, pasa al I2, 0. Y otro número que cambia es el carbono. Obsérvalo. Aquí el carbono. Del carbono 2 más, pasa al carbono 4 más. De 5 a 0 son 5. Ah, pero mucha atención aquí. Esas son, en este caso, de esas semireacciones que si no pones atención a esto, vas a tener un error. 5 a 0, sí son 5 electrones, pero no es un solo yodo. Son 2 yodos los que están haciendo esa transferencia. Entonces no son 5 electrones, sino son 10 electrones.
porque son 2 yodos los que están haciendo esa transferencia. Por cada yodo sí pasan 5, pero son 2 yodos al inicio, 2 yodos al final y no pasa nada. De 2 a 4, aquí sí son 2 electrones. Vamos a ver rapidísimamente en mi tabla. De 5 a 0, de 5 a 0. ¿Qué le pasó al yodo? Bajó, o sea, se redujo. Es el agente oxidante. ¿Qué pasó al carbono? De 2 a 4. Ah, de 2 a 4. ¿Qué le pasó? Se fue hacia arriba, o sea, se oxidó. Como el carbono se oxidó, es el agente reductor. Y el que se redujo ganó 10 electrones y el que se oxidó perdió 2 electrones. En la reducción, entre más electrones ganas, más pequeño te vuelves porque el electrón es una partícula negativa. ¿Sale? Otra vez, vuelvo a manejar el concepto de reducción y oxidación. Reducción, los que ganaron electrones. ¿Y cómo sabes que ganaron electrones? Porque se fueron para abajo. De 5 a 0, de 5 a 0. Ganó electrones, se redujo, es el agente oxidante. De 2 a 4, perdió electrones, se oxidó, se fue hacia arriba. 2 electrones. Este que se oxidó es el agente reductor. Regresamos a nuestro balanceo. Recuerda que debo de poner este 10 acá abajo, este 2 acá arriba. Otra vez, ¿se pueden simplificar? O sea, ¿tienen mitad, tienen tercera, tienen quinta ambos? Sí tienen mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Ah, pues le sacas mitad. Importante. Mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. 1 para este yodo 2, 1 para este yodo 2. 5 por 2, no, perdón, este es carbono. ¿Cuál 5 por 2? 5 a este carbono, 5, y 5 a este carbono más 4 aquí. Y esos son los números de oxidación. Hay ecuaciones en las cuales no cambias los números de oxidación y la mayoría se cambia uno solo. Por lo regular siempre es muy fácil cambiar un coeficiente de los que ya obtuviste en tus reacciones del balanceo por óxido de reducción. Cambiar 2 no me ha tocado alguna ecuación de cambiar 2, 3 menos y menos los 4, pues entonces ¿para qué hiciste el método? Uno sí es muy seguro que cambies, ¿eh? Son ecuaciones que te van saliendo y en vez de 1 pones 2, 4, pero los demás se conservan. Otra vez, como te dije, yodo, oxígeno lo dejo al final, carbono, oxígeno. ¿Cuántos yodos tengo antes? Antes de la flecha de reacción, se llaman reactivos. ¿Cuántos yodos en reactivos? 1 por 2, 2. ¿Cuántos yodos en productos? 1 por 2, 2. ¿Cuántos carbonos en reactivos? 5 por 1, 5. ¿Cuántos carbonos en productos? 5 por 1, 5. ¿Cuántos oxígenos en reactivos? 1 por 5, 5. Más 5 por 1, 5. 5 más 5 son 10. Y 5 por 2, 10. Mi ecuación está resuelta por el método de óxido reducción. Muchas de las ocasiones cuando ya hacemos estas ecuaciones dicen, no, profe, pero es que explicó unas que ya están resueltas, ¿no? Por eso les digo, cuando es asesoría, mándenme o envíenme la ecuación que tenga. Y ya si no resulta por óxido de reducción, puede ser que esté en solución alcalina, puede ser en solución ácida, y entonces hay que agregar moléculas de agua o de hidrógeno, y entonces ya es el método de ion-electrón. Es un poquito más avanzado que lo que se maneja por óxido de reducción. Pero creo que se hace en el primer semestre de preparatoria y ahorita, también si quieres dedicarte a ser un ingeniero químico o ver algo de química, entonces ya sería un poquito más especializada la asesoría para que puedas entender cómo se llevan a cabo esas reacciones y por qué se llevan a cabo. Ahorita lo más importante es que te aprendas esto. Vámonos con otra que me llama mucho la atención. En esta es posible que un solo elemento se reduzca y ese mismo elemento se oxide. O sea, aquí hemos visto, ¿no? En la anterior, si no me equivoco, el carbono y el azufre sufrieron los cambios. En esta, el yodo y el carbono se hicieron los cambios. En esta es muy seguro que nada más sea un solo elemento. Vamos a ver si es esta, si no me equivoqué al copiar, y voy a poner los elementos y los compuestos. ¿Sale? KClO3. Aquí es muy importante que te bases a lo que dice tu maestro.
Si el maestro dice que es 3 más, así como yo lo manejo, yo tengo esa tolerancia con mis estudiantes, pero tienes que ver mucho con tu maestro, ¿sale? Vamos a ver. Cl2, a ese Cl2 que está libre o sin combinar, su número de oxidación, por default, ya es 0. Vámonos, 0. KNO3, aquí, ahí hay 2. Oiga, profe, pero es que aquí ya hay 2 y ya no está el hidrógeno, porque el oxígeno, usted me dijo que sí era -2. Vuelvo otra vez, algebraico. Ya viste que es 2 menos, pero yo le pongo -2. Entonces, ahora, el potasio está en el grupo 1A. Yo autorizo la utilización de la tabla periódica. Yo sí lo utilizo. O sea, oiga, profe, usted no, pues sí, yo me lo sé. Pero tú, que no te lo sabes, sí debes de emplear o utilizar esta herramienta. Y el potasio está en el grupo 1A de los metales alcalinos. Litio, sodio, potasio. Todos ellos no le puedo variar su número de oxidación, nada más es uno solo, es +1 o 1 más. Entonces yo le pongo +1. Ahora sí, totales. +1, 3 por 2 son 6, 0. ¿Qué número hace 0? Pues obviamente es un +5, porque +5 y +1 +6 y -6 dan 0. Como es uno solo, le toca +5. Entonces, +1, -2, +5. En el caso del agua, ya lo sabes, +1 y -2, no hay más análisis que hacer. KClO3 vuelve a lo mismo. El cloro es uno de los elementos que tienen más números de oxidación y todavía dice más menos, ¿no? KClO3, -2 más 1. +1, 3 por 2, -6. Pues obviamente para que esto dé 0, pues necesito un 5, porque 5 más 1 son 6 y -6, 0. +5. Entonces, +1, +5 y -2, -6, -2. Potasios, atención, fíjate, KCl. Al Cl no le puedo poner ahorita adivinar, porque no sé, el cloro tiene muchos. Puede ser 1, 2, 3, 6, 5, creo que hasta 7 trae. Y el potasio nada más es uno solo. Por lo tanto, le pones al que nada más trae uno solo, que es +1. O uno más. Entonces, para que dé 0, pues -1. Entonces, no hay otra forma, pues, de hacerle aquí. +1 y -1. Te vas con los seguros. Por ejemplo, HNO3, el H es +1 y el oxígeno es -3, -2. HNO3. Hidrógeno, +1. Oxígeno, -2. +1, 3 por 2 son 6, pues +5, +5. Y entonces, +1, +5, -2. Llegamos a observar qué elementos son los que cambian su número de oxidación. Observa, cloro. El cloro 2 de 0 pasa a, perdón, me fui, a cloro +5, a cloro +5. Y el potasio de +1 a +1 a +1, el nitrógeno de +5 a +5. Oiga, profe, también observen, el cloro también pasa a -1. El cloro 2,0 pasa a cloro -1. Este ejemplo, a veces yo lo he puesto en exámenes. ¿Por qué? Porque el mismo elemento de 0 a +5 se está oxidando. Y de 0 a -1, el mismo elemento se está reduciendo. Se oxidó el cloro en 0 más 5, pero en 0 menos 1 se redujo. Entonces el cloro es el agente oxidante y es el agente reductor. Nada más que aquí hay que especificar dónde se oxidó y dónde se redujo. Y ya te la sabes, ¿no? Si va hacia abajo, de 0 a -1, recta numérica, 0, -1. De 0 a -1 fue hacia abajo. Aquí se redujo, es el agente oxidante. Pero de 0 a 5, de 0 a 5, de 0 a 5, no de 5 a 0, de 0 a 5, de 0 a 5, se oxidó, es el agente reductor. En estas semireacciones, este ejemplo también me sirve, porque todos los demás eran 1, 1, 2, 2, 1, 2, pero aquí no, atención, aquí hay un 2 y aquí hay un 1, aquí ya empieza el balanceo. Si aquí hay 2, también aquí debe haber 2. Si aquí hay 2, también debe haber 2. En los ejemplos anteriores, un nitrógeno con un nitrógeno. 2 yodos con 2 yodos. Aquí no, aquí hay 2 cloros y uno solo. Pues entonces empezamos a balancear. Y de 0 a 5 son 5 electrones, pero como son 2 cloros, son 10 electrones. De 0 a -1 es un electrón, pero como son 2 cloros, son 2 electrones.
De 0 a menos 1 son ganados, de 0 a más 5 son perdidos. Y este 2 va acá y este 10 va acá. Por lo tanto, se pueden simplificar si 2 y 10 es 1 y 5. Le voy a poner 1 a este cloro 2, que es 0, pero le voy a poner 5 después. Entonces, si le pongo 1 primero y después 5, pues de una vez le pongo 6. 1 por 2, 2 a este cloro más 5, que es este. 5 por 2, 10, que es este, aquí, 10, así me lo maneja. Mira, observa, 1 por 1, pues es 1 acá, ¿no? Y 5 por 1, pues es 5. 1 más 5 son los 6 a este cloro 2. Y después, pues igual lo hago en partes, ¿eh? Ahí va para que observes, ahí va. 1 a este cloro 2, 1. Y luego 5 a este cloro 2. Oiga, ya le pusiste 1 y ahora 5, pues le pones 6. 1 por 2, 2 a cloro más 5. Cloro más 5 está aquí, le pones 2 de coeficiente. Y 5 por 2, 10 a cloro menos 1. Y esos son los coeficientes de tu ecuación para balancear. Y entonces vamos a dar cloro, potasios, nitrógenos, hidrógenos y oxígenos al final. Voy a tomar en cuenta estos potasios, 10 y 2, aquí hay 12. Por lo tanto, aquí debo de poner 12. Y le pongo aquí 12. ¿Sale? Aquí me dice que son 2 más 10. De una vez, 6 por 2, 12 cloros. 2 por 1, 2, 10 acá, son 12. Nitrógenos, acá tengo 12. 12 nitrógenos. De este lado, ¿cuántos debo de tener? Pues 12. Y le pongo 12. 12 nitrógenos. Hidrógenos, allá tengo 12, ¿no? 12 de ese lado. De este lado tengo que tener 12. Oxígenos, 12 por 3, 36. Más 6 hacen 42. De este lado debo de tener 42. 3 por 2 son 6. 12 por 3, 36. 36 y 6, 42. La ecuación está resuelta por número, por el método de redox, y es así la solución de esta ecuación. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 42 y 42. ¿Qué te pareció? Bastante interesante, muy padre para mí, me agrada mucho eso, todo lo que es la química, y pues quedo obviamente a tus órdenes. Cualquier duda, cualquier situación que tengas, aclaro. Algunas de las cosas trato de modificarlas para que sean un poco más sencillas, pero también obviamente hago la aclaración cómo se deben de hacer. Ese de 1, de más 1, 2 más, 3 más 3, más 4, más 5, es porque en matemáticas pues obviamente es un poquito más digerible hacerlo. Pero si no estás de acuerdo, pues obviamente, o tu profesor no está de acuerdo, pues obviamente respeta lo que dice tu profesor, porque pues él es la autoridad en la enseñanza, al menos en lo que te está correspondiendo en ese sentido. Pues muchísimas gracias. Dejo de compartir, obviamente, para que veamos qué onda con tu proceso de enseñanza, y quedo pendiente. Al contrario, es un material que puede ayudarte, o puedes, no sé si igual te confundí un poco más, pero pues ya me lo dirás. Y saludos, cuídense mucho, hasta pronto, tu amigo el profe Neto.